Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Vivo en un pueblo en el que las tradiciones y costumbres aún prevalecen. Una de ellas consiste en caminar alrededor del parque para poder acercarnos a alguna joven y hacerla nuestra novia. Así fue como conocí a Ana, una muchacha de largo cabello negro y tez morena. Desde el primer momento en que la vi me cautivó y de inmediato intenté dialogar con ella y fui correspondido. Después de ese encuentro, continuamos viéndonos y nos hicimos novios. Le expuse a ella mi intención de formalizar nuestra relación y poder casarnos. Pensé que la idea le gustaría mucho. Sin embargo, ella se mostró indiferente y en ese momento no comprendí su falta de interés, pero más adelante todo me sería revelado. Al poco tiempo de conocernos nos casamos y nos fuimos a vivir a una casa cerca del río. Ella manifestaba conductas extrañas como levantarse por la noche y salir a caminar por el río durante 2 horas. En un principio, creí que era parte de sus costumbres familiares, pero conforme conocí a su familia, percibí que ella era muy diferente a su madre y sus hermanos. Cuando adquirí más confianza con el padre de Ana, traté de comentarle la forma tan extraña que ella tenía de conducirse. Creo que en el fondo su padre sí sabía a qué me refería, porque de inmediato cambió de tema y me dio una excusa para retirarse, pero no fue posible que el padre de ella pudiera disipar mis dudas. Al principio, ella no tenía interés en que yo me enterara de sus salidas, pero como la cuestionaba mucho creo que comenzó a darme algo para que me durmiera, pues cada noche tenía la intención de seguirla, para saber con exactitud qué es lo que ella hacía cuando salía por la madrugada. Por más que me esforcé por no quedarme dormido no lo conseguía. A cierta hora me vencía el sueño y así duraba durante varias horas. No solo eran las salidas que hacía por las madrugadas. Sabía que ella guardaba algo muy preciado en el armario, ya que lo mantenía bajo llave y de ninguna manera me permitía verlo. En una ocasión ella dejó la llave de su armario sobre la cama. De más está decir que ella era muy cuidadosa con esa llave, ya que siempre la mantenía colgada en su cuello. Pero ese día se distrajo porque su madre llegó inesperadamente y Ana solo alcanzó a vestirse y olvidó recogerla. Aproveché la distracción que tuvo y hurgué entre los cajones de su armario. Me sorprendí de lo que encontré al interior de ellos. En uno de los cajones había unos pequeños muñecos, los cuales se encontraban vestidos y con ciertos amarres en diferentes partes del cuerpo. Encontré uno que tenía los ojos vendados y los brazos amarrados por la parte de atrás. No tenía la certeza, pero creo que ese muñeco era la representación de mi persona. Además, encontré unos frascos pequeños de cristal, cuyo contenido era extraño. Abrí uno de ellos, pero el olor era muy desagradable y me dieron náuseas, y a partir de ese momento, comencé a cuidar cada acción de ella. Traté de comer algo diferente de lo que ella preparaba. Por la noche dejé de tomar la bebida que me daba después de la cena. De esta manera fue posible no quedarme dormido, y poder seguirla cuando salía de la casa por la noche. Ella se preparó para salir y cubrió su cabeza con una tela de color negro. Mantenía cierta distancia para que no se percatara de mi presencia. Pasamos por la maleza que en ocasiones era tan alta, que casi me cubría por completo. Se detuvo en un llano en forma de círculo y encendió unas velas que llevaba en un bolso, las ordenó en forma de triángulo y comenzó a cantar en un lenguaje ininteligible. Comenzó a contorsionarse y levantó los brazos suplicando con vehemencia al cielo. No tardó mucho con este ritual, cuando de pronto, la sombra de ella reflejada por el fuego de las veladoras comenzó a hacerse más grande. Esta tomó la forma como la de un toro con cuernos, y ella comenzó a hablarle a esa sombra, de la cual solo se veían el resplandor rojo de sus ojos. Tuve miedo de ser descubierto. Con cautela me retiré del paraje y regresé a la casa. Por un largo rato estuve sentado sobre la cama, pues no concebía lo que había visto. Ahora todo me quedaba claro. Ella me había usado para poder salir de casa de sus padres y tener la libertad de realizar sus rituales. Con seguridad todo el tiempo me ha mantenido con sustancias que no me permitían ver con claridad la realidad de lo que es ella.
En ese momento escuché que abría la puerta, me recosté y me cubrí con la sábana para fingir que dormía. Ella se acercó a mi cara para cerciorarse que aún me encontraba dormido, y cuando lo constató sacó la llave del armario y lo abrió. Comencé a escuchar el choque de los frascos de cristal como si buscara uno en específico, y cuando lo encontró, sacó uno de los muñecos y lo puso sobre la cama, continuó con palabras que no comprendí, y un rato más se quedó dormida. Esa noche ya no pude dormir, comprendí que era necesario huir de esa mujer, que tenía tratos con un ser que no pertenecía a este mundo. Por un instante pasó por mi cabeza confrontarla y decirle que ya sabía lo que era, una bruja. Y aún no sé por qué motivo no lo pude hacer, pues cuando lo intenté, las palabras no emergieron de mi boca. Quise irme a trabajar, mas no me sentía bien, y un ligero mareo hizo que buscara un lugar para sentarme. A su vez, sentía muchas náuseas. Cuando pude incorporarme me apresuré al baño para vomitar. Cuando lo hice, me asusté mucho pues no sabía qué era eso, que me salía de la boca. Una extraña sustancia negra salió de mi cuerpo. Ahora comprendía que ella tenía un propósito conmigo, el cual no era precisamente por un pacto de amor. Me fui a acostar a la cama porque me sentí muy mal, y ese día no me fue posible mantenerme en pie. Todo el día estuve en la cama sin probar nada de alimento. Cuando el sol comenzó a ocultarse y la penumbra hizo su presencia, ella me dijo que era necesario que me bañara, que debía estar limpio para el lugar al que íbamos a ir juntos. Ya no tuve voluntad para negarme, y asentí afirmativamente. Ella me llevó con cuidado, quise pensar que era ternura, pues nunca me había tratado de esa manera, y ella me ayudó a jabonarme y a rasurarme, porque sin entenderlo del todo ya no tenía las fuerzas suficientes para hacerlo solo. Después sacó del armario un traje y me vistió. Yo no comprendí el por qué era necesaria tanta elegancia, si solo estamos ella y yo en casa. No fue así. Por un rato me mantuve sentado en un sillón de la sala, mientras llegaba la hora de partir. Yo no comprendía el por qué me dejaba llevar por ella, ya casi no pensaba en nada, mi mente se encontraba en blanco. De hecho, sé que hay algo que debo decirle, pero ya no lo recuerdo. Antes de partir, ella sacó de su bolso uno de los frascos ámbar de cristal y vertió un poco de su contenido en un vaso con agua y me lo dio a beber. Después salimos de casa y nos fuimos por la orilla del río, hasta llegar al paraje en el que la vi la noche anterior. Sabía que debía huir de ese lugar, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Además, mis pensamientos cada vez son más débiles, y siento como si todo lo que ella me dice de alguna manera no era tan malo. Cuando llegamos al lugar estipulado por ella, me senté en una piedra, pues ya no era necesario que me mantenga a la fuerza o amarrado, ya ella me controla y no pude hacer nada al respecto. Ana comienza a hacer su ritual de muerte y yo solo puedo observar. En un momento aparece ese ser oscuro, cuyos ojos brillan de un color rojizo, y en sus extremidades tenía unas garras enormes, y en eso alcancé a percibir una voz demoníaca que hablaba en una lengua que yo desconozco. Logré comprender que es un ritual para ofrecer un sacrificio. Ya nada me importaba y comencé a caer en una espiral descendente de apatía y sin sentido. Ella estaba a punto de clavarme en el pecho una daga larga, que brilla con más intensidad por el fulgor que emite el fuego. En eso escuché una voz que provenía de la oscuridad. Volteó para ver de qué o quién se trataba, y es el padre de ella que viene con una escopeta en la mano, y le dice a su hija que se aleje. Creo que de algo sirvió aquella breve conversación que tuve con él. Ana lo mira con furia y le dice que no lo quiere dañar. Es mejor que se vaya y le permita terminar lo que comenzó desde antes de conocerme, pero él no le hace caso y se acerca cada vez más hacia mí y me desata. Ella se le deja ir como bestia encima y comienza a arañarlo, incluso hasta morderlo. Se da una lucha entre padre e hija, hasta que se escucha un balazo y cae ella fulminada. Era tanta la furia del demonio, que se desató un viento tan fuerte que no nos permite mantenernos en pie, pues parece que él es quien lo controla y nos azota como si fueran latigazos. El padre de Ana saca un frasco con agua y comienza a lanzarla por todas partes, al mismo tiempo que grita las oraciones y le exige que se vaya.
Yo jamás creí que fuéramos capaces de salir ilesos de ese acontecimiento. Después, todo volvió a la calma, la fogata que Ana había encendido estaba apagada por completo, ella yacía en el piso sin vida y su hermosa cara se transformó en un rostro decrépito y horrible. El padre de Ana me ayudó a incorporarme y juntos emprendimos el regreso al pueblo. A mí me costó mucho trabajo caminar, pues una de mis piernas quedó lastimada y la arrastré para poder continuar. Ya no fui capaz de realizar las actividades que hacía cotidianamente, quedé con poca movilidad y mis pensamientos eran pocos o nulos. Una de las bebidas que Ana me dio a beber fue William C. o mejor conocida como peyote. Con esta hierba perdí toda la capacidad motora y de pensamiento organizado y ahora no soy más que un bulto. Miguel, un joven proveniente de un tranquilo pueblo, que se encontraba a las afueras de la ciudad, estaba emocionado y nervioso ante el inicio de una nueva etapa, su vida universitaria. Había decidido estudiar la carrera de arquitectura, pasión que nació desde la infancia, ya que disfrutaba mucho armar castillos. Con el tiempo, esa pasión se fue formando poco a poco, y soñaba con un día poder construir casas, entre ellas una gran casa dentro de la ciudad para sus padres, para que pudieran al fin dejar el pequeño hogar donde vivían. Estaba listo para iniciar esta nueva etapa, solamente había un pequeño detalle: la universidad estaba dentro de la ciudad y ellos vivían en su pueblo, que tenía una distancia en tiempo de 2 horas. Sin embargo, Miguel no se dejó desanimar por esa situación y buscó la mejor solución. Su jornada comenzaría a altas horas de la madrugada, cuando el sol aún no salía ni los gallos cantaban. Cada día salía de su casa, dirigiéndose a la estación de camiones, que para su buena suerte, ya se encontraba trabajando y era el primero en salir hacia la ciudad. Para no sentir pesado el camino, trataba de dormir para así recuperar algunas horas interrumpidas. El pueblo poco a poco se quedaba atrás y conforme el camión avanzaba, los ruidos de la ciudad se hacían notar. Autos de personas que se dirigían a su trabajo, personas caminando entre las calles, la tranquilidad del pueblo había quedado atrás. Era como si estuviera en un mundo completamente nuevo. Los primeros días durante esos largos viajes, cuando el camión se encontraba dentro de la ciudad, Miguel notó la presencia constante de un chico en el autobús, siempre tranquilo y en silencio, que se subía en las primeras paradas de la ciudad. El hecho de que siempre se sentara en el mismo lugar llamó su atención y a pesar de la distancia física, también sentía la mirada de aquel chico posarse sobre él. Cuando recién subía al camión, de alguna manera se volvieron compañeros de transporte. Muchas veces Miguel amigablemente quiso intentar entablar una conversación con aquel chico, pero por alguna razón nunca fue posible. Aún así, continuaba sintiendo su mirada cuando subía al camión. No obstante, la rutina diaria y el agotamiento le restaron importancia a estas sensaciones. Los primeros meses de clases transcurrieron con relativa normalidad. Él se esforzaba por destacar en sus estudios y cada día buscaba aprender algo nuevo. En las horas libres que tenía, se dedicaba a conocer más acerca de su carrera, se sumergía en su vida universitaria. Encontró un grupo de amigos con quienes compartía risas y muchos buenos momentos. Ellos notaban la cara de cansancio y el desgaste en Miguel. Comentaban entre ellos que sería mejor si se mudara a la ciudad, ahí encontraría un cuarto adecuado para él. Sin embargo, no podía darse ese lujo, ya que el dinero no alcanzaría para poder pagar una renta, por lo que la única opción que tenía era acostumbrarse a esa rutina. Estaría condenado a día con día, cada madrugada levantarse temprano para sumergirse en el pesado camino a la universidad, en donde continuaba encontrándose con aquel chico de aspecto misterioso, pero que al menos ambos ya intercambian saludo con la mirada, después de tantos días de encontrarse en el transporte. Sin embargo, con el pasar de los meses, Miguel comenzó a sentir el agotamiento acumulado de las extensas jornadas de viaje, la rutina de despertarse temprano, abordar el autobús y enfrentar horas de trayecto diario. Estaba empezando a pasarle factura.
pero a pesar del cansancio, nunca perdió el hilo en sus clases y aprovechaba cada oportunidad para tomar una pequeña siesta de al menos 15 minutos. Sus amigos insistían en que buscara un hogar cerca de la ciudad. Debía de haber uno que se ajustara a su presupuesto. No solo sus compañeros notaron ese agotamiento. Los padres no tardaron mucho en también darse cuenta. Una tarde que su hijo regresó de la escuela, pidieron hablar con él y le dijeron que estaban muy orgullosos por toda la dedicación puesta en los estudios, sabían que él seguiría dando lo mejor, por lo que dijeron que podían hacer un gasto extra para que pudiera al fin dejar esos largos trayectos y mudarse a un departamento en la ciudad. Para que así descansara y tuviera más energía para llevar su día a día. Empezaron la búsqueda de un departamento que se adecuara a sus necesidades y presupuesto, y después de visitar varios lugares, Miguel finalmente encontró un departamento modesto pero acogedor. Estaba ubicado en una zona tranquila y cercana a la universidad, lo que lo convertía en la elección perfecta. Sin embargo, surgió un inconveniente: el contrato especificaba que el departamento era para 2 personas, por lo que se vería en aprietos al no conocer a nadie que necesitara de un nuevo departamento para vivir más cerca de la universidad. Aún así, con determinación, decidió buscar un compañero de cuarto para compartir los gastos y la compañía en su nuevo hogar. Inició un proceso de búsqueda con varias personas de la universidad, buscando a alguien con quien se sintiera cómodo y compartiera intereses similares. Sin embargo, no lograba encontrar al compañero ideal y los pocos interesados mostraban algún defecto con el que Miguel no estaba de acuerdo. Algunos de ellos eran demasiado ruidosos, otros demasiado reservados, y la ansiedad de Miguel creció a medida que se daba cuenta de lo difícil que resultaba encontrar a la persona adecuada para compartir su espacio vital. En medio de la incertidumbre de no encontrar a un compañero y pensando en que tendría que seguir viajando por horas cada mañana, Miguel, una madrugada mientras viajaba en el transporte, notó la presencia diaria del chico. Inmediatamente pensó en la posibilidad de que él fuera su compañero en la vivienda. Por primera vez se acercaría a él. Sentado justo a su lado, entabló una conversación amigable. Miguel se presentó y el chico, con una sonrisa un poco forzada, respondió diciendo su nombre, el cual era Juan. Durante el trayecto, entablaron una charla casual. Pudo apreciar la amabilidad y la calma que transmitía el chico, además de conocer un poco más acerca de Juan. Estudiaba ingeniería y, curiosamente, al igual que Miguel, se dirigía a la misma universidad. La conversación fluyó de manera natural y se sintió cada vez más convencido de que Juan podría ser el compañero de cuarto perfecto. Compartían intereses similares, tenían horarios compatibles y, lo más importante, parecía ser una persona confiable y agradable. Con valentía, Miguel decidió abordar el tema por el que se había acercado a aquel chico. Dijo que estaba buscando un compañero de cuarto para un departamento que había encontrado. Es un lugar tranquilo y cerca de la universidad, así ya no tendrían que estar viajando por largas horas. Podrían descansar debidamente y además tener tiempo para realizar otras actividades. Juan se quedó viendo por el lado de la ventana por un momento pensando en la propuesta de Miguel. Después de ese breve momento de reflexión, aceptó la propuesta con una sonrisa. Miguel sintió un alivio al haber encontrado al compañero de cuarto perfecto de una manera tan inesperada. Con la decisión tomada, ambos chicos continuaron charlando durante el resto del trayecto. Al regresar a casa, entusiasmado le dijo a sus padres que había encontrado compañero. Ahora sí podría cambiarse de casa, por lo que el fin de semana llevarían todas las cosas necesarias de Miguel al nuevo departamento. El día llegó, estaban en camino y al llegar se llevaron la sorpresa de que Juan ya se encontraba en dicho lugar, junto con una pequeña camioneta que contenía el equipaje del chico. Miguel presentó a su compañero con sus padres. Sin embargo, a la madre no le dio buena espina el muchacho. El chico, después de ser presentado amablemente, se ofreció para ayudar a su nuevo compañero a bajar todas sus cosas. Después de haber terminado, Juan dijo que había olvidado algunas cosas, por lo que tenía que regresar por ellas. Cuando el chico se marchó, la madre inmediatamente expresó su incomodidad.
El hijo trató de defenderlo diciendo que por lo poco que lo conocía a él sí le transmitía confianza. Su madre aún con duda dijo esperar que todo saliera bien. La vida en el departamento de los chicos transcurría con normalidad. Juan demostró ser un excelente compañero de cuarto, amable y siempre dispuesto a ayudar. Juntos, mantenían el departamento en orden, compartían conversaciones durante horas, salían a comer y se aventuraban a explorar la ciudad en busca de lugares llamativos que ofrecieran objetos decorativos para el departamento. Su amistad crecía poco a poco y Miguel agradecía haber encontrado a alguien tan confiable y agradable. A pesar de tener una excelente amistad, Miguel comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Juan. Al principio eran aparentemente insignificantes, tales como miradas profundas, cambios en el tono de voz. De las cosas más raras que sucedían era que el chico no dejaba que nadie entrara a su cuarto. Pedía que esa decisión fuera respetada. De igual manera durante las noches, cuando supuestamente Miguel tenía que estar durmiendo, Juan salía de la casa para regresar casi de madrugada. Al principio intentaba atribuirlo a la presión académica, estrés o incluso que su compañero había conocido a alguna persona con la cual estaba saliendo. Por respeto a la privacidad de su compañero no preguntó a qué se debía tales actitudes. Pensaría que pronto todo volvería a la normalidad. Pero estaría muy equivocado, ya que los comportamientos extraños de Juan no pararían, todo lo contrario. Cada vez se hacían más notorios e incluso durante las noches podía escuchar cómo pronunciaba extrañas palabras que no coincidían con el español. Parecía como si tuviera a alguien dentro de su cuarto y todas las noches entablara una conversación con una persona invisible. Recordaba las palabras de su madre, acerca de que el chico no le transmitía mucha confianza. Fue entonces que un día mientras Juan se encontraba fuera de casa, Miguel decidió investigar qué era lo que realmente pasaba con su compañero de departamento. Lentamente abría la puerta pero sentía una vibra muy pesada provenir de dicho cuarto y decidió a descubrir qué era lo que pasaba, así que abrió la puerta por completo y se llevó una gran sorpresa que lo dejó helado. En el cuarto habían símbolos extraños en la pared, maldiciones escritas, garabatos que formaban palabras incomprensibles. También encontró libros muy viejos que tenían una apariencia oscura. Lo que lo dejó atónito fue ver justo al lado de su cama figuras de la Santa Muerte y algunas del Diablo. La sangre se le heló completamente. Había cometido un error en meter a ese tipo de persona a su casa. A pesar del miedo adquirido, comenzó a revisar sus libros, para entender exactamente qué era lo que su amigo estaba haciendo. Los libros contenían oraciones extrañas que de solo leerlas uno podría inferir que estaban invocando a una entidad del otro mundo. Él no quería creer que su amigo se dedicara a una especie de brujería o algo con ese parecido. Al continuar pasando las páginas, encontró una nota muy particular, la cual llevaba una fecha, hora y lugar. Precisamente aquella supuesta cita se daría al día siguiente a altas horas de la noche. Miguel, con la duda encima, decidió que evitaría que su compañero acudiera a ese lugar, tal vez sí ayudaría a que saliera del mal camino que estaba tomando. Rápidamente dejó todas las cosas en su lugar y salió del cuarto antes de que Juan regresara a casa. Por la tarde el compañero volvió al departamento e inmediatamente notó un cambio de actitud en Miguel, como si éste le tuviera miedo. Preguntó si todo estaba bien, a lo que se inventó una excusa para responder su pregunta. Dijo que sus padres estaban algo enfermos y tenía mucho pendiente. Juan le dio unas cuantas palabras de ánimo. Miguel le pidió a su amigo que lo acompañara a ver a sus padres mañana por la tarde. Al oír esto, la cara del chico cambió a un modo preocupado, diciendo que mañana tendría un compromiso muy importante por la noche, al cual no podía faltar por nada del mundo. El otro chico, interrogando, preguntó qué era eso tan importante que solo de mencionarlo le causaba preocupación. Juan, al no poder contestar, tomó una actitud defensiva, reclamando que él no tenía ningún derecho a interrogar sobre su vida. Lanzó una mirada de enojo y se puso en camino hacia su cuarto. Miguel, ofreciendo disculpas por haberle hecho enojar, lo seguía. Pero justo cuando estaba por entrar a su cuarto lo empujó para evitar la entrada de Miguel, cosa que a él le sorprendió. Ambos intercambiaron miradas, uno de enojo mientras que el otro emitía una cara de angustia.
Ambos se encerraron en sus respectivos cuartos para evitar verse cara a cara. Miguel dentro de su cuarto preparó una maleta para regresar pronto a casa de sus padres. No se sentía seguro estando con una persona como Juan. Sin embargo, aún tenía la duda de saber en qué estaba envuelto su amigo. Tomó su mochila con un poco de ropa. Salió de la casa y tomó el transporte que lo llevaría al pueblo donde se encontraba la casa de sus padres. En la casa de los padres la noche caía. Ellos cenaban mientras veían la tele. De repente alguien golpeó la puerta. En un principio se preocuparon ya que normalmente nadie llegaba a esa hora a la casa. El padre, tomando un palo grande por si había que usarlo, se acercó lentamente a la puerta. ¿Listo para atacar?, preguntó quién estaba detrás de la puerta. La voz de su hijo lo calmaron, pero también lo preocuparon ya que si él estaba ahí a esas horas era porque algo le había pasado. Ambos padres preocupados preguntaron qué sucedía y a qué se debía su inesperada visita. Miguel confesó que sentía que algo no estaba funcionando en su departamento, sentía que algo estaba mal ahí dentro. Su madre inmediatamente atribuyó toda la responsabilidad a su supuesto amigo Juan. Ella dijo que sabía que no era de confiar y le dijo que saliera inmediatamente de ese lugar. Su hijo, para no preocuparlos, no les dijo toda la verdad de las cosas que había encontrado dentro de su cuarto, lo mantendría en secreto hasta que todo se resolviera. La familia estuvo platicando por varias horas. Dejaron de lado el tema del departamento para hablar acerca de cómo le estaba yendo a Miguel en la escuela. Las horas pasaron. El chico cansado entró a su viejo cuarto que su madre rápidamente arregló para que pudiera descansar. Al siguiente día, justo en la mañana cuando el sol recién estaba saliendo, Miguel se disponía a descubrir la verdad. Recordaba que justo en la noche Juan tendría el sospechoso compromiso, por lo que sin avisar salió de la casa de sus padres, tomó el transporte y viajó por 2 horas para llegar a la ciudad, como en los viejos tiempos. El día soleado se hacía notar. Miguel había llegado a la ciudad pero no quiso ir hacia el departamento, temía que Juan se encontrara ahí, por lo que se perdió entre la ciudad hasta que cayera la noche. Finalmente la luna salía por el horizonte, la noche se hacía presente y Miguel corría hacia la dirección marcada en el libro oscuro. Al caminar notó la misteriosa presencia de Juan, quien caminaba con mucha prisa, como si se le hiciera tarde. Procedió a seguir su huella sin que se diera cuenta. Cada vez Juan se sumergía en lo más recóndito de la ciudad, donde ni un alma pasaba. A lo lejos se dejaba ver un gran edificio con una apariencia misteriosa, como si escondiera grandes misterios. Cautelosamente se acercó a un lugar donde nadie pudiera verlo y así fue. Pasaba desapercibido por las extrañas personas que entraban al lugar, que miraban a su alrededor para que nadie notara su presencia. Mirando fijamente encontró a Juan, quien vestía con una capucha negra. Fue revisado por el guardia, quien lo saludó de una manera extraña. Examinando el edificio pudo notar una gran ventana y lentamente se acercó a ella. Lo que miró lo dejó helado. Un grupo de personas encapuchadas formando un círculo, el cual en el suelo tenía veladoras formando un pentagrama. Comenzaban a pronunciar palabras extrañas mientras alzaban los brazos. El fuego de aquellas velas se alzaba con ellos. De repente vio a Juan entrar. Se notó como todos en la sala con su mirada lo juzgaron. El que parecía ser el líder le exigió que necesitaba el sacrificio que había prometido. Él solo respondió que pronto lo traería. En ese momento él sintió un escalofrío pasar por todo su cuerpo. Creyó que tal vez el sacrificio era él. De repente sintió como alguien tocó su hombro. Al voltear, algo de apariencia no humana se encontraba detrás de él. Del susto saltó, haciendo que todos en la sala se dieran cuenta que los estaban espiando. La extraña criatura desapareció en la oscuridad y todas las personas rápidamente salieron por él y juntos lo llevaron dentro de la sala. En dicho cuarto la vibra era exageradamente pesada, las velas transmitían un fuerte calor, las paredes estaban llenas de extraños símbolos y un altar con un demonio que adoraban. Fue en ese momento que entendió todo. Su supuesto amigo pertenecía a una secta satánica. Todos los miembros lo jalaban y empujaban exigiendo una explicación. De repente Juan se dio cuenta de su presencia, por lo que asombrado preguntó por qué estaba espiando todo. Miguel, desesperado,
Respondió que estaba buscando la verdad acerca de sus secretos y el extraño comportamiento que tenía. El supuesto líder notó la relación que ambos tenían, dejó salir una sonrisa macabra y felizmente dijo: «Muy bien, ahora no solo tenemos un sacrificio, tenemos dos». Juan se sorprendió al escuchar eso. Su amigo reclamó porque quería darlo a él como sacrificio. Juan, enojado, dijo que no pensaba entregarlo sino a un animal. Pero ahora, por su capricho de encontrar la verdad, los había condenado a ambos. Todos los miembros de la secta comenzaron con el ritual para adorar a Satanás. Ellos ofrecerían 2 vidas a cambio de la vida eterna y completas riquezas. Acostados en el suelo, formaron un pentagrama con velas, en donde ellos se encontraban en el centro. Uno de ellos con una daga hizo una cruz en el pecho de ambos. Y los 2 compañeros aún estaban conscientes, por lo que podían sentir todo el dolor. Prendieron fuego al pentagrama. Las llamas poco a poco tomaban la vida de ambos chicos, mientras los miembros pronunciaban las tétricas palabras que condenaron el alma de Juan y Miguel. Finalmente ambos compañeros no solo terminaron compartiendo trayecto a la ciudad, departamento y amistad, también compartieron su condena con el diablo, algo que siempre los acompañaría por el resto de sus días. Relatos escritos y adaptados por Adriana Cuevas.